Entonces vamos a entrar a lo que es tema 3, análisis de circuitos con señales periódicas. Entonces para eso vamos a hacer un repaso de lo que son prácticamente funciones periódicas el día de hoy, cosa que ya lo tendrían que haber visto en la materia de transformadas integrales. Pero sabemos que en transformadas integrales el tema de series de Fourier es un tema bastante largo, bastante extenso, ¿no? Se lo ve incluso en 3 capítulos, ¿no? Nosotros vamos a verlo igual, de manera resumida, al igual que la transformada Laplace, lo que corresponda o lo que nos sea útil para el análisis de circuitos. Entonces, todos sabemos que es una función periódica, ¿no? Una función cuya gráfica se va repitiendo cada cierto intervalo, que llamamos periodo, ¿no? Que bueno, que en realidad, si vamos con una definición más precisa, f de t va a ser igual a f de t más n veces el periodo para un n entero, ¿no? Que esto nos indica que cualquier punto de la gráfica se va a repetir cada múltiplo del periodo. Entonces, uno si dibuja una línea horizontal a la altura de cualquier punto, ¿no? Esto representa obviamente su imagen. Entonces, en el siguiente periodo, con la siguiente repetición, esta misma imagen o este mismo valor lo tenemos, ¿no? Aquí, lo mismo aquí en la siguiente repetición, o aquí en la siguiente repetición. Nos referimos a este punto, ¿no? O a un punto cualquiera de la gráfica, ¿no? Este punto se va repitiendo. Aquí en el primer periodo, aquí en el segundo periodo, aquí en el tercer periodo y en general en el periodo enésimo lo vamos a tener repetido. Y eso se cumple con todos los puntos de la gráfica. Entonces, T va a ser el periodo, el intervalo en que se repite una vez la gráfica, ¿no? O contiene una vez la gráfica, que puede ser de 0 hasta el valor del periodo, o también cualquier otro intervalo que contenga un periodo. Aquí es 2t, 3t, etcétera. También negativo. Un intervalo de un periodo también va a ser de este punto a este mismo que se está repitiendo, ¿no? Esto también va a ser, sabemos, un periodo. Entonces no es necesariamente el periodo es de 0 al valor del periodo, es cualquier intervalo que contenga la gráfica una vez, como lo sabemos de las series de Fourier de transformadas integrales, ¿no? Esto es el periodo T. Entonces, estas funciones periódicas pueden representarse mediante lo que conocemos como serie de Fourier, que las condiciones que seguramente han visto se llaman condiciones de Dirichlet, que al final en ningún momento las llegamos a analizar o tomar en cuenta, porque todas las funciones que estudiamos siempre van a cumplir esas condiciones, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, una función periódica va a expresarse como la sumatoria de un término constante más términos senoidales, donde el término constante lo llamamos C sub 0, o en un principio lo llamaban A sub 0 sobre 2. Y estos términos senoidales, que son armónicos, se llaman armónicos, van a ser términos cuyas frecuencias son múltiplos de omega 0, donde omega 0 se define como la frecuencia angular de la señal, que va a ser 2pi sobre el periodo. Entonces, en lo que se refiere a las series de Fourier, se enseña cómo calcular estos coeficientes, ¿no? C sub 0, A sub n y B sub n.
vamos a recordarlo. Podemos entonces copiarlo o capturarlo hasta aquí. Pero voy a poner siempre dándoles el tiempo que corresponde. Bien, entonces decíamos, ¿no?, que C sub 0, A sub n y B sub n son determinados coeficientes de Fourier. Que bueno, inicialmente se enseñan como A sub 0 medios, pero en ningún momento calculamos A sub 0. A nosotros nos interesa calcular C sub 0, que ahora tiene una interpretación más práctica, que en transformadas integrales lo llamaban simplemente, ¿no?, el término constante o el valor promedio, ¿no?, de la señal o de la función periódica. Para nosotros este término C sub 0 va a ser la componente de corriente continua, la componente DC de la señal. Al ser un término constante, lo interpretamos nosotros como un voltaje o una corriente DC, ¿no?, en corriente continua.
Y obviamente esto es el valor promedio al integrar en un periodo la función y dividirlo entre el periodo. A sub n y b sub n representan las amplitudes de los armónicos coseno y seno respectivamente, ¿no? Y eso calculamos con estas formas: 2 sobre el periodo integral en un periodo de f de t por coseno de n omega 0 t diferencial de t. Y b sub n, 2 sobre t integral de 0 a t de f de t seno de n omega 0 t diferencial de t. Entonces, estas fórmulas no nos interesa o no vamos a deducirlo. Eso se lo deduce, obviamente, a tener transformadas, ¿no? Entonces ahí sabemos de dónde o por qué se obtienen estas formas. Nosotros directamente vamos a utilizar en el cálculo de los coeficientes de Fourier de una función periódica. Ahora a su vez tenemos algunas fórmulas muy útiles que se utiliza bastante en el desarrollo de las series de Fourier, que obviamente tampoco vamos a tener series de Fourier muy complicadas, ¿no? Van a ser relativamente sencillas de calcular, mucho más sencillas de lo que hayan visto en transformadas integrales, donde ven series de Fourier bastante complicadas, ¿no? Coseno de pi n, sabemos que es menos 1 a la n, porque coseno de pi n es 1 cuando n es par y menos 1 cuando n es impar. Y coseno de 2 pi n siempre es 1. Seno de pi n y seno de 2 pi n es 0, obviamente con n natural o en general n entero. Y estas fórmulas integrales, que obviamente las conocen también, son integrales inmediatas para hacer más rápido el cálculo de una serie de Fourier, que obviamente estas fórmulas integrales se deduce haciendo integración por partes. Bien, vamos a copiarlo entonces hasta aquí.
Entonces, un ejemplo de una función periódica que se va repitiendo. La siguiente función, definida en un periodo, en el intervalo, en este caso, desde 0 hasta 8. Bueno, tendría dos tramos o dos partes. F de t va a ser 5t más 20 entre 0 y 4, que va a ser esta parte, y menos 10 de 4 a 8, que va a ser esta parte, y luego se va repitiendo. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es hallar la serie de Fourier y determinar algunos armónicos. En lo que es transformadas integrales, muchas veces solo allá van la serie de Fourier, y algunas veces obviamente se puede hallar armónicos, ¿no? Ahora aquí en lo que es circuitos tenemos que calcular siempre armónicos, porque los armónicos vamos a necesitar para el análisis de circuitos. Y a diferencia de lo que han visto en transformadas integrales, vamos a expresar los armónicos en función solo del coseno. Que bueno, la función coseno nos interesa más que la función seno, porque sabemos que para convertir a fasor un voltaje, una corriente senoidal, tiene que expresarse respecto a coseno, ¿no? Como hemos visto en principio, hemos repasado lo que son circuitos de corriente alterna. Entonces, los cálculos de las integrales, eso ya depende cada uno cómo lo hace, puede hacerlo manual, con la calculadora, no es un asunto. C sub 0 es 1 sobre el periodo, ¿no? 1 sobre 8, y la integral en un periodo que sería primero de 0 a 4, de 5t más 20 por diferencial de t, más la integral de 4 a 8 de menos 10 por diferencial de t. Entonces, haciendo la integración, término constante, c sub 0 va a ser igual a 10. Entonces, esto para nosotros va a representar entonces la componente continua, componente de c de la señal periódica. Vamos a copiarlo primero hasta aquí y revisar los cálculos que se han hecho.
Bien, entonces hacemos el cálculo de A sub n y de B sub n. De igual forma, 2 sobre el periodo. Y bueno, la frecuencia angular, si el periodo es 8, es 2pi sobre 8pi cuartos. Entonces tenemos 2 sobre el periodo integral de 0 a 4 de 5t más 20, es decir, f de t por coseno de omega 0 nt, más integral de 4 a 8 de menos 10 coseno de pi cuartos nt de t. Entonces hacemos aquí la integración, ¿no? 2 octavos, un cuarto, 5 y t por coseno, las fórmulas que conocemos, t, seno de pi cuartos nt sobre pi cuartos cn, más coseno de pi cuartos nt sobre pi cuartos cn al cuadrado, evaluado de 0 a 4. Aquí 20 coseno, 20 seno de pi cuartos nt sobre pi cuartos cn, de 0 a 4. Aquí de menos 10 coseno, menos 10 seno de pi cuartos nt sobre pi cuartos n de 4 a 8. Y con las fórmulas que mencionábamos, se simplifican notablemente muchos términos. Por ejemplo, en 4 vamos a tener aquí seno de pi n, ¿no? Y eso es 0 directamente. En 0, 0 por 0, 0, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? En 4 y en 0 se hace 0. Aquí en 8, seno de 2 pi n, que también es 0. Y en 4, seno de pi n es 0. Solamente va a quedar esta parte, ¿no? Empezando 4, coseno de pi n, y empezando 0, coseno de 0, 1. Entonces aquí pi n sobre 4 al cuadrado por 5, 80 sobre pi cuadrado n cuadrado, y entre 4 es 20 sobre pi cuadrado n cuadrado, coseno de pi n menos 1. Entonces esto también sabemos que se puede deducir, especialmente si queremos calcular armónicos, ¿no? Entonces coseno de pi n, si n es par, es 1, y 1 menos 1 es 0. Entonces solamente si n es impar vamos a obtener un valor distinto de 0, ¿no? Menos 1 va a ser menos 2 por 20 menos 40 sobre pi cuadrado n cuadrado. De igual forma integramos b sub n, que en lugar de coseno de omega 0 nt ponemos seno de omega 0 nt, y hacemos la respectiva integración. Entonces aquí solamente se va a ir a esta parte, ¿no? 4, en 4 vamos a tener seno de pi n, 0, y en 0 seno de 0, 0. Entonces aquí reemplazamos el 4, vamos a tener 4 por 4 menos 16 pi n coseno de pi n. Aquí también, en 4 vamos a tener menos 80 pi n coseno de pi n, y en 0 coseno de 0 es 1, entonces más 80 sobre pi n. Aquí en 8 coseno de 2 pi n, eso es 1. Y en 4 coseno de pi n, y reducimos estos términos semejantes, obteniendo el resultado de b sub n, ¿no? Que va a ser menos 50 coseno de pi n más 30 sobre pi n. Que esto ahí nomás se queda, no podemos reducirlo más. Entonces este cálculo es algo que todos ya se supone que sabemos, ¿no? Estamos solamente repasando y vamos a ver, como decía adicionalmente, qué es lo que necesitamos saber hacer para aplicar series de Fourier a los circuitos eléctricos. Pero lo podemos revisar, copiar o recordar, ¿no? En caso de que nos hayamos olvidado.
A ver, el valor de C es simplemente porque es constante. Todos ustedes saben que voltaje o corriente, si es constante, es corriente continua. ¿No? Visto en circuitos 1. Ahora, la interpretación matemática es el valor promedio. Eso también lo saben. Es el valor promedio de la señal. O sea, no es ni valor máximo, nada de eso. Ni valor eficaz. Nada de eso. No confundiremos cosas. Este valor se llama valor de C simplemente porque sale constante. Bien. Entonces, aquí, bueno, vamos a hacerlo. Lo que es la evaluación de los coeficientes de Fourier para hallar los armónicos, donde construimos una tabla. Vamos a tener una tabla. Sí, está bien. En la que calculamos de la forma tradicional AN y BN, dando valores a N. Entonces vamos a tener aquí N, que bueno, si nos piden 4 armónicos, muy probablemente van a ser estos 4 valores de N, 1, 2, 3 y 4. Y aquí hallamos A sub N, y B sub N. Entonces, se puede incluso calcular directamente con la calculadora, que puede calcular tablas o uno por uno. Igual no es mucho problema, ¿no? Por ejemplo, si hacemos uno por uno, no tenemos tiempo, menos 40 sobre pi cuadrado. Entonces, menos 40 sobre pi cuadrado. Esto va a ser menos 4.053. Y B sub n, dice menos 50 por coseno de pi n. Entonces, para n igual a 1, vamos a tener coseno de pi menos 1. Entonces, 50 más 30, 80. 80 sobre pi va a ser 25.465. Ahora, para n igual a 2, A sub n es directamente 0. Solamente este resultado es válido para n impar. Entonces, A sub n es 0. Y B sub n para n igual a 2, aquí vamos a tener menos 50 más 30, menos 20, ¿no? Dividido entre 2pi. Entre 2 por pi. Vamos a tener menos 3.183. Pues para n igual a 3, A sub n. Vamos a tener menos 40 sobre 9 pi al cuadrado. Y esto va a ser menos 0.445. B sub n para n igual a 3, vamos a tener 80 sobre 3pi. 8.488. Para n igual a 4, A sub n es 0.
Aquí para n igual a 4b sub n va a ser menos 50 más 30 menos 20 entre 4pi. Menos 1.592. Y así se seguirían calculando más valores de acuerdo a cuántos armónicos se quiere obtener, ¿no? Y una vez obteniendo a n, b, n, uno tiene una serie de Fourier, ¿no? De esta forma, con términos, senos y cosenos en la serie de Fourier. Entonces aquí, en lugar de eso, vamos a expresar todo con respecto a la función coseno. Entonces, no necesitamos de trigonometría elemental, ¿no? Que se usa fórmulas tanto complejas que son bastante obsoletas. Pero convertir a términos senos o cosenos podemos representar en forma de fasor. Es decir, aquí en la serie de Fourier, los términos coseno, si se convierte en fasor, solamente se tomaría a sub n, ¿no? Porque para convertir a fasor se toma amplitud y el ángulo de fase, que en este caso es 0 grados. Y de los términos seno va a ser menos j de sub n. Porque para convertir el seno a coseno restamos 90 grados, ¿no? Menos 90 grados. Y menos 90 grados equivale a menos j. Entonces, lo que hacemos con AN y BN es expresarlo en forma de un fasor, que lo podríamos denotar de la siguiente forma. Un fasor de la forma AN menos J BN. Entonces aquí lo que tenemos son los siguientes complejos, ¿no? Menos 4.053 menos J 25.465. Y esto lo podemos convertir a polar, ¿no? Con la calculadora, como ya sabemos hacer. Entonces, en polar esto va a ser menos 4.053 menos J 25.45. Esto en polar va a ser 25.77 con ángulo. Está el ángulo, aquí está el ángulo. Menos 99 grados. Ahora aquí, si A sub n es 0, y solo tengo B sub n, no, al B sub n le aumento el menos J, entonces vamos a tener aquí J 3.183. Que esto en polar sería 3.183 y J es directamente 90 grados. 90 grados. Entonces aquí vamos a tener fasor o complejos 0.45 menos J 8.488. Y esto es
sería menos 0.45, 88, y esto en polar sería 8.5, redondeando, y ángulo menos 93,03 menos 93. Y aquí J 1.592 equivale a 1.592 con ángulo de 90 grados. Entonces, f de t va a expresarse de esta forma. Término constante C sub 0, donde está, era 10, ¿no? 10 más. Entonces, el primer armónico corresponde a este fasor, 25.77 con ángulo menos 99 grados, que lo convertimos al dominio del tiempo. 25.77 coseno. ¿Y cuánto va a ser la frecuencia? La frecuencia aquí es n omega 0, ¿no? Y cuando n es 1, sería omega 0. Es decir, ¿cuánto era la frecuencia? Era pi cuartos, ¿no? Entonces vamos a tener coseno de pi cuartos t menos 99 grados. El segundo armónico, 3.183 coseno. Ahora n es 2, ¿no? 2 pi cuartos va a ser pi medios. Entonces sería pi medios t más 90 grados. Más 8.5 coseno. Ahora con n igual a 3, la frecuencia angular va a ser 3 pi cuartos. 3 pi cuartos t menos 93 grados. Más 1.592 coseno. 4 pi cuartos va a ser pi, ¿no? Vamos a tener entonces pi t más 90 grados. Y esto obviamente seguiría hasta el infinito, ¿no? Y de esta forma entonces una serie de funciones, vamos a expresarlo solo en términos de la función coseno, ya no como lo hacían en transformadas integrales cosenos y senos, porque no nos sirven los senos para hacer partes de algo. Y el b sub n imaginario, pero con menos j, ¿no? Menos j y b sub n. Ya vamos a entonces copiarlo esto.
Bien, entonces de esta manera es que se va a hallar una serie de Fourier en términos coseno. Y bueno, sabemos que las series de Fourier también tienen otros casos, como lo que es simetrías, y que bueno, vamos a también tomar en cuenta algunas de las simetrías que se conocen en algunos casos especiales de ciertas señales que se va a aplicar en los circuitos. Pero eso ya lo vamos a ver ya la siguiente en clases presenciales. Entonces, aquí vamos a quedar. No se olviden que mañana es el primer parcial y tomen, por si acaso, previsiones en situaciones de bloqueo o alguna otra situación. Es impostergable el primer parcial. No se va a postergar, ¿no? Si hay bloqueos, cosas así, tienen que ser transbordos o darse maneras, ¿no? Porque el examen no es en la madrugada, es a las 5:15, entonces tiene mucho tiempo para llegar a la universidad. Bien, entonces aquí quedamos y mañana nos vemos en el examen parcial.